Cordial saludo, tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos del sueño, de cómo ser creativos de una u otra manera, o cómo lograr interpretar. Si ustedes han dado cuenta, cuán libres somos cuando soñamos, aunque quizá no podamos entenderlos, pero la libertad se da y se expresa lo que tenemos dentro de cada uno en esos pensares. Entonces todas esas barreras del tiempo, todas esas limitaciones del espacio, aún las leyes de la lógica, las represiones de la conciencia, pues todo esto desaparece y somos dioses de nuestra propia creación, pero es muy fugaz. Pero qué bonito llegar a tener esos sueños lúcidos donde nosotros los elaboremos, donde quizá entremos en una pesadilla y nosotros, siendo conscientes, logremos atribuir cualquier tipo de poder y salir pues talante de ese sueño. Si ustedes van a leer a Freud, pues él atribuyó una importancia capital a nuestros sueños, porque lo que creamos en ellos pues nos pertenece en forma única, y al comprender los sueños pues de nosotros como hombres, pues parecía decir, comprenderás al hombre. Porque es que los sueños como tal, ahí está todo nuestro contenido. Un ejemplo: los niños que están jugando solo juegos violentos, virtuales. No nos extrañemos que todos los sueños van a ser de guerra, de muerte, de desgracia, de sadismo, porque el contenido virtual a través del computador va a otro computador que es nuestra mente y lo llenamos de información también virtual, pero ya como una verdad, porque el inconsciente no distingue entre la realidad y la fantasía, y esos sentires, esos sentimientos que se están polulando y que se están gestando al uno jugar, el miedo, las ganas de matar, el arma que empuña uno para disparar, todo eso es en el momento inconsciente, ¿verdad? Estamos en una guerra. Entonces, cuando soñamos, estamos en guerra. En control mental, pues que también tomamos los sueños en serio, pero en una forma diferente, porque pues, si nos damos cuenta, estamos aprendiendo a emplear nuestra mente de una manera distinta. Freud, él se ocupa de los sueños pues que nos llegan en forma espontánea, más no de los que elaboramos conscientemente. Eso de los sueños de forma espontánea no es el caso en ese control mental que quiero hablarles. Cuando hay control mental, hay control de los sueños. Cuando hay control mental, elaboramos nuestros sueños. Cuando hay control mental, llegamos a ser tan constructores de nuestros sueños que los sueños son lúcidos. Entonces nuestro interés pues se concentra en crear deliberadamente sueños, y sueños que nos sirvan para resolver problemas específicos. Así como nosotros programamos el tema con anticipación, lo interpretamos de modo diferente y con resultados espectaculares, así son los sueños. Y aunque esto limita la espontaneidad, digámoslo así, de nuestra experiencia con los sueños, pero obtenemos una libertad significativa, un mayor control sobre nuestra vida. Pues los sueños son lenguajes, son códigos y símbolos donde nosotros quizá no lo sabemos,
Y si logramos identificar el sueño constante, podríamos llegar a interpretarlos no como dice Freud, no como dice Jung, ni Adler, ni nada, sino como yo me doy cuenta que es el significado. Porque es que los sueños son subjetivos. Cada uno tiene su significado dentro de sí. Quizá el sueño sea una respuesta a la solución de un problema. Quizá el sueño sea una premonición de algo que va a suceder y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando interpretamos un sueño, pues que hemos programado con esta debida anticipación, además de obtener discernimiento en esa patología de nuestra psique, pues descubrimos soluciones a nuestros problemas cotidianos. Entonces, en este momento vamos a ver 3 pasos de control mental de los sueños. Y todos ellos pues implican el estar a un nivel mental propio para la meditación. Pero recordemos que todo esto nos lo han enseñado a nosotros. O sea, esto no es invento mío. Esto es de algún formador que tuve y me lo enseñó y yo lo transmito. Entonces el primer paso consiste en recordar nuestros sueños. Mucha gente dice, yo no sueño nada, yo siempre la paso en blanco. No tengo capacidad de soñar, lo que pasa es que no tiene capacidad de recordar, porque eso nunca puede suceder. Entonces, sí puede ser que no recordemos ningún sueño, ninguno, pero todos soñamos, porque si nosotros no soñáramos, esa privacidad del sueño, al cabo de unos cuantos días, habría una alteración mental y emocional y posiblemente nos morimos. Y si no morimos, nos volvemos locos. O sea que el sueño es una necesidad espiritual y biológica, porque hay una liberación y el espíritu tiene que salir y el psique sigue trabajando y el cuerpo, de acuerdo a ese soñar o no soñar, si es verdad que uno no soñara, el cuerpo automáticamente entra en caos. Entonces todas esas investigaciones de los sueños para resolver problemas, muchas veces hay incredulidad, que uno dice, pero ¿cómo voy a yo a obtener una respuesta a un problema a través de un sueño? Entonces mucha gente no cree en eso, pero ni siquiera se dan cuenta que en un sueño puede haber una historia escondida de nosotros que no conocemos. Hay mucha gente que ha prevenido en un sueño asesinatos, problemas, desgracias, amenazas, etcétera. Entonces pues uno se da cuenta que la gente que está pendiente de sus sueños han prevenido cosas o han encontrado quizá ganarse un chance de una lotería. En algún momento mucha gente cree que tener un cuaderno por ahí y un lápiz o un esfero para anotar cada vez que uno se despierta y anotar el sueño, pues cree perder el tiempo. O se pueden leer a Freud o a Adler o a Jung sobre los sueños y empiezan a darse cuenta o a creer ellos que todo eso es cháchara, que eso no tiene ninguna utilidad. Pero los que han hecho los ejercicios de anotar todos los días los sueños, y aun cuando se despiertan y si tienen un sueño muy pesado, logran volver a este estado consciente y anotar el sueño, o al otro día recordar lo que intente recordar y anotarlos también.
pues ellos han encontrado respuestas a problemas, respuestas a cosas que vienen y han dado oportunas soluciones. Entonces, casi todos los sueños para muchos son como iluminación, como luz, como alternativas de soluciones. Entonces, de una u otra manera, los sueños no están ahí porque sí, sino los sueños están para servirnos de muchas cosas. Y eso nosotros no lo ignoramos, nosotros creemos que es inútil todo ese historial de sueños. Ahí, si ustedes se dan cuenta, la numerología que hay en sueños, muchos que han estado pendientes de eso, hasta ricos se han vuelto de la noche a la mañana. ¿Todo por qué? Porque en un sueño les presenta un número. Y como nosotros tenemos la capacidad de ir al futuro a través de estados de conciencia alterada, pues hay una posibilidad que al llegar a un número o al ver un acontecimiento que se adviene, es porque tuvimos la capacidad de ir a esos futuros cercanos. Entonces, todo hay una posibilidad que tiene su significado. No sobra nada en el universo. Entonces hoy en día pues uno se da cuenta que es muy eficaz descubrir lo que los sueños significan. Y en otra época quizá eso era una pérdida de tiempo y no nos dábamos cuenta que qué bonito investigarlos. Y muchos han descubierto también la sanación a través de un sueño. Entonces es necesario que cada uno inicie como una aventura a elaborar los sueños, cada uno que elabore sus sueños al acostarse, al elaborar sus sueños al acostarse, por lo menos decir: esta noche voy a recordar todos los sueños, uno a uno, y mi consciente, de una vez se le puede reprogramar, mi consciente nos llevará a luz las imágenes al día siguiente. Y eso es efectivo, muy efectivo. Si uno tiene un problema, bueno, entonces más bien ahorita les hablo sobre el problema. Cualquiera que de nosotros que piense que todo esto no es más que una coincidencia cuando uno sueña de algo que de pronto sucedió o de algo que está por suceder y que estarían apuros pues para explicar un hecho sorprendente y que se puede constatar en cualquier momento. Entonces debemos de adjudicarle que hay un significado especial, porque hay algo que sucede. Entonces cuando hay muchos acontecimientos que resulta difícil explicar, conduce a un resultado constructivo y le damos el nombre de coincidencia. Hay gente que dice: yo soñé ayer tomándome este desayuno. Y uno, como a nosotros nos enseñaron que eso no puede ser, entonces uno lo ignora. Y si no lo ignora, dice que no, que eso es coincidencial, que eso no puede ser. Y en muchos momentos también, cuando los acontecimientos conducen a un resultado destructivo, pues les damos el nombre de accidente. Entonces el control mental a través de los sueños
eh, nos quita esa coincidencia y construye más bien como la frase de yo estoy entendiendo los sueños, estoy descifrando los sueños. Así como mucha gente se ha ganado la lotería, pues se convence de que hay algo más allá por haber estado consciente de esa aptitud para comunicarse con el sueño. Y el que accede en ese dormir profundo, digámoslo así, que algunas veces perturba, pues no resulta en absoluto una coincidencia. Ustedes cuando leen a Jung, a Freud, muchos testimonios han recibido información en sus sueños y de algún modo paranormal. Muchos cuando se encontraban desesperados o en peligro o en un momento crucial de su vida. Si ustedes van a la Biblia, hay también un gran número de sueños con interpretación. Y en esos momentos los llamaban el diálogo de Dios, el mensaje de Dios, el milagro. Porque esa era la explicación que se le daba en ese momento. Hoy en día, ¿cuál sería la explicación? Es un diálogo entre mi consciente, el inconsciente, para extraer información y aún soluciones a muchas cosas. Freud en algún momento habla sobre el sueño, que dice que el sueño pues crea condiciones favorables para la telepatía, o para dar una explicación a mi sueño, pues tiene que uno ir más allá y pensar que el sueño pues crea condiciones favorables para recibir esa información de esa inteligencia suprema, digámoslo así, que está más allá de esta conciencia. Pero uno puede ir más lejos, ¿cómo decirle? Más lejos, mientras que uno se entrene para entender sus propios sueños. Y al último uno dice, hay alguien que me está dictando, hay alguien que me está interpretando. O hay como una inteligencia suprema que está ayudándome. Y al último pues sí se da uno cuenta que es el yo superior y todos esos seres de luz que le están dando una información para salir de ese letargo hipnótico que la sociedad nos ha dado como herencia cultural, digámoslo así. Entonces, las personas religiosas, ellos no razonan esto así, sino todo lo ven a través de Dios y la oración, y eso no está mal. Pero no se dan cuenta que ellos tienen el poder de Grayskull, como yo digo, de subsanar a través de los sueños y de mejorar su vida y de llegar a esa inteligencia suprema que es el todo, ¿no? Entonces, si uno quiere verlo religiosamente, pues utilice los sueños y comuníquese con esa inteligencia suprema de muchas formas. Una de ellas pues puede ser el control de los sueños, pues que resulta muy sencillo y se aprende con facilidad. Uno sí pues no puede contar pues con esa luz brillante que uno siempre describe, le ayude a uno a recordar los sueños, pero puede confiar en el efecto acumulativo de programarse mientras está a nivel para recordarlos. Cuando uno entra en estado de meditación, cuando se acuesta uno, pues justamente antes de irse a dormir diga, quiero recordar un sueño, voy a recordar un sueño, y duérmase con verdad, bueno, no con el papel en la mano, pero tenga un papel al lado con un lápiz, y cuando despierte, a la hora que sea, o sea el último sueño, o sea cuando se va a levantar,
Escriba lo que recuerda del sueño y practíquelo noche tras noche. Y cada vez, como está ejercitando eso, todas las noches se le volverá tan lúcido el sueño que va a recordar todo. Y cuando uno desarrolla ya esa habilidad, uno ya pasa a otro nivel para ir dominando los sueños. Entonces, durante su sesión de meditación, antes de uno dormirse, repase un problema que se pueda resolver por medio de información o consejos. Y asegúrese de que verdaderamente pues, le interesa resolverlo. Pues las mismas preguntas ociosas producen respuestas ociosas. Si yo digo, ay, tengo tantos problemas económicos, que es lo que la gente más se queja, o de salud, pero esto no tiene solución, pues así serán los sueños, sin solución. Entonces más bien reprográmese con una información como la siguiente. Ya uno está en estado meditativo, uno dice, quiero tener un sueño pues que contenga información para resolver pues X problema que tengo en mi mente. Por ejemplo, desconfianza hacia la pareja. Quiero resolver ese problema que tengo en mi mente. Y uno lo expresa en imágenes. Y uno dice, voy a tener tal sueño, lo voy a recordar y lo voy a comprender. Uno puede decir, el sueño me va a dar la solución de esa desconfianza. ¿Será inseguridad mía? ¿Será verdadera lo que yo percibo? Y el mismo sueño le desenvuelve a uno todas esas respuestas. Y si uno es consciente, descubre. Y cuando llega al otro día, uno se despierta por la noche o por la mañana, pues reconstruye uno el sueño sin aumentarle, sino lo que recuerde. Y dele su significado. Pero que el significado sea de corazón, no armado subjetivamente, sino lo que siente uno en realidad. Porque cuando uno siente el sueño, ese es el significado. Pero también hay que ver que si uno es un enfermo celoso, pues cómo va a adjudicarle a ese enfermo celoso ese significado de que todo es verdad, sino el sueño debe decirle, no, tú eres muy celoso y estás imaginando que tu esposa te está engañando. También hay que ser subjetivo en cuanto a quién soy yo para yo tener esa desconfianza. El sueño, y de corazón uno debe identificar si es uno, bueno, en este caso del ejemplo que estamos dando, si hay infidelidad o si yo soy el que siempre he imaginado infidelidad. Y ahí el sueño, a través de la historia, le dice a uno, no, tú eres un celoso siempre, inseguro, temes estar solo, etcétera, etcétera. Entonces este método para la interpretación de los sueños, pues tiene que ser diferente del mismo método de Freud, en virtud de que nosotros, pues generalmente, generamos esos sueños. Y en consecuencia, si acaso está usted familiarizado con la interpretación de Freud de los sueños, olvídese de todo eso. Porque él los interpreta a esa manera de Freud. Freud, él es muy bueno en muchas cosas y a mí me ha enseñado mucho. Pero el equívoco de seguir a Freud en los sueños es que la interpretación de él, más no la que mi conciencia me da. Entonces, ¿qué diría Freud de los sueños que uno tiene? Pero lo que él cree, más no lo que yo creo, o lo que más bien mi conciencia me dicta. Entonces, cuando uno está trabajando todo el control de la mente a través de los sueños, pues atribuye al control de los sueños el mérito de haberle salvado la vida.
porque uno se da cuenta que está interpretando los sueños. Entonces debemos de interpretar todo esto de lo que uno decide tener de acuerdo a lo que uno es, y con una autoprogramación anticipada y ordenada, pues para comprender sus sueños tendrá una corazonada. Por eso es que te digo que el corazón te habla en cuanto a su significado, mas no la razón, porque la razón es especulativa. Si yo me voy por la razón, me quiebro. Si voy por la corazonada, pues con frecuencia constituye el medio por el cual nuestro subconsciente silenciosamente se comunica con nosotros. Entonces, practiquemos para adquirir esa confianza cada vez mayor en esas corazonadas programadas que nos van a dar respuesta. Entonces, las palabras que se sugieren emplear para esa autoprogramación son aquellas que utilizamos en ese poder mental individual. Entonces también funcionan otras palabras, pero en el caso en que ustedes están adquiriendo ese condicionamiento y esa experiencia para interpretarlos o para entenderlos, váyanse al nivel alfa. Y cuando estén meditando, relájense en lo máximo, olvídense de todo y ustedes empiezan a avanzar en esos niveles de conciencia. Y si ustedes como pacientes con el control de los sueños y la práctica empiezan a descubrir pues esos recursos mentales, pues es porque están entendiendo y están entrando a un mundo más allá de la materia. Y no espere razonablemente convertirse en un ganador de la lotería, porque son muy pocos los que acceden a eso. Pero sí, el sueño es parte de la naturaleza y de la misma vida, el que todo el mundo puede ganar mucho más de lo que ofrecen las loterías, que es el conocimiento, la comprensión de sí mismo y la recuperación de esa espiritualidad que los lleva a uno a la felicidad. Entonces, con este pequeño aporte se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias y felices sueños. Adiós.